Nadie sabe exactamente cuánto más se calentará en el futuro, pero digamos por diversión, que la temperatura media de la Tierra aumenta, o no sé, digamos 4 grados centígrados para finales del siglo XXI. ¿Cómo cambiará eso la geografía de nuestro planeta? ¿Y cómo cambiará nuestra vida diaria? Vamos, exploremos el planeta. Para empezar, el escenario se basa en un mapa creado por un tipo llamado Parag Khanna. En su libro Connectography, que se publicó hace 4 años, Khanna creó este mapa que muestra cómo se vería un mundo especulativo. Eso es 4 grados centígrados más cálido, y hay muchas implicaciones interesantes que analizar aquí. Primero, la mala noticia. La mayor parte del mundo ahora es un desierto, lo cual apesta. Solo mire cuánta arena hay en este mapa ahora. Dios mío. Todos los continentes del mundo albergan desiertos enormes, y África es efectivamente un continente desértico entero. El clima extremo, las sequías y las inundaciones hacen que la mayor parte del resto de la superficie de la Tierra sea inhabitable a su manera, y las únicas zonas habitables que quedan en el planeta son las estrechas franjas de tierra más cercanas a los polos. Así que aquí hay una lista de los países más perjudicados del mundo y lo que les sucedería en este escenario, seguido de los países que podrían estar más o menos bien y tal vez se beneficien más. China se convertirá casi en su totalidad en un desierto inhabitable. Los ríos Amarillo y Yangtze se secarán, y el clima intenso erosionará gran parte de la tierra, lo que dejará atrás un vasto desierto escasamente poblado. Casi todos los que viven aquí tendrán que evacuar, es decir, más de 1.400 millones de personas. Lo mismo sucederá en Corea y Japón, que también se convertirán en desiertos calurosos e inhabitables. Indonesia. Partes importantes de la cadena de islas están sumergidas bajo el agua debido al aumento del nivel del mar. Borneo se convertirá en un desierto, y el resto de las islas se verán afectadas por el clima extremo y las inundaciones. La mayoría de las islas de Polinesia desaparecieron, simplemente desaparecieron, todo bajo el agua. Es necesaria la evacuación del 100% de la población. El subcontinente indio, Bangladesh, está casi totalmente inundado y bajo el agua debido al aumento del nivel del mar, lo que significa que casi la totalidad de los más de 160 millones de personas que viven aquí tendrán que ser reubicadas. La mayoría de los glaciares del Himalaya se han derretido, lo que contribuye a que los poderosos ríos como el Ganges y el Indo se sequen. La mayor parte de la India se convierte en un desierto, con solo una pequeña área habitable en el extremo sur, que aún permanece adecuada para la agricultura y la vida humana. Pakistán está plagado de sequías severas después de que el Indo se seque, lo que significa que solo pequeños grupos aislados de comunidades humanas podrán seguir existiendo aquí. La mayor parte de la población tendrá que ser reubicada en otro lugar. África es ahora un continente desértico entero, pero con cierto potencial para reforestar el Sahel. Toda la población de África tendrá que concentrarse solo en el Sahel o evacuar a las zonas más habitables de otros continentes. América del Sur está bastante jodida. La selva amazónica está destruida y se transforma en un desierto enorme. Los glaciares de las alturas de los Andes se están derritiendo en su mayor parte, al igual que en el Himalaya, y zonas como Perú se han convertido en un páramo seco e inhabitable. Brasil está plagado de desiertos, inundaciones y sequías, y tendrá que ser evacuado en su mayor parte. La única parte de Sudamérica que será productiva y seguirá siendo muy habitable es el extremo sur de la Patagonia en Chile y Argentina. La Patagonia está escasamente poblada en la época fría de hoy, pero el calentamiento del clima y el derretimiento de los glaciares darán lugar a una abundante tierra cultivable que podría ser adecuada para la agricultura y la vida humana. Así que la mayor parte de la población de Sudamérica tendrá que concentrarse aquí o huir a otros continentes. Ahora bien, Australia es interesante porque no es nada del todo malo. La costa este, donde se concentra la mayor parte de la población hoy, estaría totalmente desertificada y la mayoría de la gente tendría que evacuar. Pero nuevas áreas habitables que son mejores para la agricultura y el desarrollo aparecerían en el norte de Australia y Tasmania, mientras que la costa oeste se convertiría en un lugar bastante ideal para que volvieran a crecer algunos bosques. Nueva Zelanda, por otra parte, será casi totalmente irreconocible respecto a lo que es hoy. Las islas serán uno de los pocos lugares verdaderamente habitables que queden en el planeta, y decenas de millones de refugiados de todo el mundo probablemente tendrán que ser reasentados aquí. Nueva Zelanda probablemente terminará convirtiéndose en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con ciudades enormes, y el país probablemente se elevará a la categoría de gran potencia mundial. Pero también existirán otras grandes potencias en este nuevo mundo más cálido. Estados Unidos, aunque se ha visto gravemente debilitado por la transformación de la mayor parte de su territorio en un desierto, probablemente seguirá siendo al menos una gran potencia gracias a Alaska y a los estados más al norte. Estados como Washington, Montana, Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin seguirán siendo habitables y muy adecuados para la agricultura, mientras que Alaska se volverá de repente extremadamente agradable.
La mayor parte de la población estadounidense tendrá que ser reubicada en este puñado de estados. Pero Alaska es enorme y hoy está prácticamente deshabitada. Tiene casi un tercio del tamaño de los 48 estados continentales de Estados Unidos por sí sola, y, con un clima más cálido, Alaska podría utilizarse para la agricultura, rica en recursos naturales como el petróleo, que sería más fácilmente accesible y probablemente podría acabar sustentando a decenas de millones de personas que viven allí. Así que, al igual que Nueva Zelanda, Alaska sería irreconocible en comparación con lo que parece hoy, con ciudades enormes que albergarían probablemente a cientos de millones de personas. Anchorage, Fairbanks, Seattle y Minneapolis probablemente se convertirían en las nuevas ciudades más importantes de Estados Unidos. Un país que probablemente disminuiría en poder, pero que probablemente seguiría siendo al menos una gran potencia en Europa. El Reino Unido y Maryland seguirían siendo altamente habitables con un clima que probablemente se asemejaría más al sur de Francia o España de hoy. Y al igual que Nueva Zelanda y los Estados Unidos, el Reino Unido probablemente sería uno de los nuevos mundos más cálidos. Grandes potencias, pero nuevas grandes potencias, surgirían de los países nórdicos. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia se encontrarían en una posición muy estratégica con climas significativamente más cálidos que los actuales, perspectivas mucho mejores para la agricultura y una ubicación altamente estratégica cerca del Océano Ártico, ahora libre de hielo en verano. Todos los países nórdicos tendrían potencial para alcanzar el estatus de gran potencia con suficiente espacio para que decenas de millones de nuevas personas se establecieran en cada uno. Pero el que está en la mejor posición es probablemente Dinamarca, debido a su propiedad sobre Groenlandia. Groenlandia es gigantesca, pero está extremadamente subdesarrollada hoy en día, con solo 56,000 personas viviendo allí porque está casi toda cubierta por una enorme capa de hielo. En este clima más cálido, sin embargo, la capa de hielo de Groenlandia se derretiría rápidamente, lo que revelaría un mundo casi nuevo para la colonización y la explotación de recursos. Groenlandia se volvería rápidamente muy habitable y agradable para vivir, particularmente en la costa oeste de la isla, donde Dinamarca podría reasentar a decenas de millones de personas de todo el mundo. La población total de Dinamarca podría, por lo tanto, elevarse a cientos de millones, potencialmente dependiendo de qué parte de Groenlandia quede libre debido a la capa de hielo en retirada. Por sí solos, los países nórdicos se convertirán en las nuevas grandes potencias europeas a expensas de otros países que se convertirán en gran medida en desiertos como España, Italia, Francia o incluso Alemania, y otros países que se sumergirán bajo el agua como los Países Bajos y Bélgica. Si los países nórdicos pudieran superar sus diferencias y unirse en el mundo más cálido, es muy probable que se convirtieran en una superpotencia global legítima. Pero todavía habría otros dos países que estarían en una posición aún mejor para convertirse en Canadá y Rusia. Basta con echar un vistazo a toda esta hermosa tierra cálida y habitable que ambos países controlarían. Hoy en día, eso es en su mayor parte un infierno helado. Casi todo Canadá se volvería agradable con un clima agrícola ideal que permitiría el crecimiento de la mayoría de los cultivos del mundo. Mientras tanto, el paso del Ártico estaría libre de hielo durante todo el año, y como la mayor parte de la población mundial vive actualmente alrededor del Círculo Polar Ártico, en Canadá, Alaska, los países nórdicos y Rusia, el paso del Ártico se convertirá sin duda en la nueva ruta comercial más valiosa del mundo que los conectará a todos. La población actual de Canadá es de solo 37 millones de personas y la inmensa mayoría de toda esta tierra está deshabitada. Así que, si lo desea, Canadá podría abrir las compuertas del reasentamiento y la inmigración, y reasentar a cientos de millones de personas de todo el mundo en toda esta tierra abierta, que ahora será realmente fácil de desarrollar. El estatus de superpotencia de Canadá estaría casi asegurado a largo plazo y probablemente simplemente reemplazaría a los Estados Unidos en el escenario mundial. Mientras tanto, el país que estaría de alguna manera en una posición aún mejor para reclamar el estatus de superpotencia sería Rusia. Rusia tiene incluso más tierra que Canadá y aún más de esta tierra se volvería más cálida y adecuada para la agricultura y la minería. Siberia es enorme y rica en recursos a los que es difícil acceder en este momento debido al clima frío, pero eso cambia drásticamente en este escenario. Los mayores problemas que han impedido a Rusia convertirse en una potencia más importante de lo que podría ser siempre han sido el clima frío en el que se encuentra atrapada. Históricamente, Rusia casi siempre ha sido un estado efectivamente sin salida al mar, porque la mayor parte de su costa está cubierta de hielo durante una parte importante del año. En los tiempos modernos, los únicos puertos que Rusia controla y que están libres de hielo durante todo el año son los de Kaliningrado en el Báltico y los puertos del Cáucaso de Crimea en el Mar Negro. Sin embargo, el problema siempre ha sido que ambas zonas portuarias son increíblemente fáciles de bloquear, porque los barcos tienen que pasar por los puntos de estrangulamiento de los estrechos daneses en el Báltico o los Dardanelos en el Mar Negro.
Toda la historia y la estrategia geopolítica de Rusia han estado dominadas durante siglos por esta realidad geográfica y la necesidad de tener puertos en aguas más cálidas que no sean tan fáciles de bloquear. Sin embargo, si el mundo se calienta 4 grados centígrados, toda esta realidad cambiará para siempre. La enorme costa norte de Rusia, a lo largo del Ártico y el mar de Ojotsk en el Pacífico, se abre todo el año sin hielo por primera vez en la historia, lo que permite a Rusia finalmente construir puertos donde quiera sin tener que depender al 100% de los puertos del Báltico y el Mar Negro durante el invierno. El enorme y escasamente poblado territorio asiático de Rusia finalmente está disponible para esfuerzos masivos de colonización y desarrollo con enormes suministros de recursos a los que será fácil llegar ahora. Rusia estará en la mejor posición posible en el nuevo mundo cálido para acelerar rápidamente hacia un estatus de superpotencia. Y la posición es tan buena que Rusia probablemente terminará convirtiéndose en el país más poderoso y dominante del mundo, capaz de reasentar a miles de millones de personas de otras regiones del mundo del lado de sus fronteras. Rusia y Canadá serán casi irreconocibles de lo que son hoy, pero tal vez no tan irreconocibles como la Antártida. La Antártida realmente comenzará a reverdecerse si el mundo se calienta tanto, lo que tiene muchas implicaciones interesantes. El lado más occidental de la Antártida será verde y realmente adecuado para la agricultura y la colonización aquí. En la actualidad, la Antártida Occidental está reivindicada por el Reino Unido, Argentina y Chile, mientras que otra vasta zona no está reclamada por nadie. Nadie vive allí de forma permanente. Y, como la zona se está volviendo verde, cultivable y habitable de repente, y con miles de millones de refugiados climáticos sin hogar que necesitan un nuevo lugar al que ir, podría estallar rápidamente una nueva lucha colonial por la Antártida. El Reino Unido, Argentina y Chile podrían entrar en conflicto por sus reclamaciones en pugna, mientras que otras grandes potencias como Canadá y Rusia probablemente intentarían hacer valer sus propias reivindicaciones coloniales sobre la tierra actualmente no reclamada. Y mientras tanto, los miles de millones de refugiados de países desérticos inhabitables probablemente estarían clamando por ser reasentados en la tierra antártica, actualmente desocupada y ahora verde. La Antártida se convertirá en uno de los posibles puntos de conflicto globales y en una fuente de enorme controversia en este nuevo mundo cálido. La Antártida estaría gobernada por diferentes potencias coloniales con colonos que recordarían a la era de los descubrimientos. ¿Intervendrían las Naciones Unidas? ¿Intervendrían e intentarían reasentar una Antártida verde con los miles de millones de refugiados climáticos que necesitan desesperadamente un nuevo hogar? ¿Surgiría de la nada con el tiempo una nueva Antártida como un país completamente nuevo, formado por una cultura de personas de todo el mundo desplazadas por el cambio climático descontrolado, vengativas del resto del mundo por perjudicarlas y destruir sus tierras ancestrales? No hay forma de saberlo, pero la especulación extrema es efectivamente interminable. Los desastres naturales que destruyen comunidades serán una característica definitoria del siglo XXI. Y como siempre, gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.